Eh, yo lo que quería decir al principio, como primera cosa, es que nosotros tenemos que reconocer que ha habido un desastre para luego indagar las causas del desastre. Porque si aquí empezáramos por decir, no ha ocurrido ningún desastre, se ha producido la primavera de la Iglesia. Los que dicen lo contrario son profetas de las calamidades, como dijo Pablo VI, por cierto, en un primer momento de su pontificado. Pues entonces se terminó el asunto, no tenemos nada que discutir. Si nosotros, por el contrario, admitimos que ha habido un desastre, entonces tendremos que buscar la causa del desastre. Y tendremos que buscar una causa del desastre que sea proporcionada a la magnitud del desastre. ¿Cuáles son las causas proporcionadas a la magnitud del desastre? Pues para empezar, yo no puedo sino mostrar mi acuerdo total con don José Antonio. Es decir, la causa inmediata del desastre puede estar en el Concilio Vaticano II, pero hay unas causas mediatas. Es decir, hay que ir a la teología de la secularización, hay que ir al modernismo. Probablemente es el modernismo. Cuando San Pío X en Pascendi, en 1907, dice del modernismo que se ha traducido como la síntesis de todas las herejías, y en realidad lo que dice es el colector de todas las herejías, que es un término bastante más severo todavía. Bueno, pues si el modernismo es el colector de todas las herejías y hay una secta en el interior de la Iglesia que es Insino Gremuoque Ecclesia, que es el que está promoviendo ese espíritu, eso es lo que luego se ve en la Nouvelle Théologie, es lo que Pío XII intenta atajar en Humani Generis en 1950 y luego don José Antonio lo llama la teología de la secularización. Es ese movimiento espiritual infiltrado en la Iglesia que intentó atajar Pío X, que intentó atajar de nuevo con claridad Pío XII y que en cambio nunca terminó de ser vencido, pero que emergió con particular fuerza con ocasión del concilio. Y entonces es donde hay que decir, aunque las raíces sean anteriores y muy profundas, el Concilio Vaticano II fue un desastre, el propio concilio fue un desastre como hecho histórico en su convocatoria, en su inicio, en su desarrollo, en su final, en su aplicación y en su interpretación, en su espíritu y en su intención. Y si me permiten, brevemente cada una de estas cuatro cosas. En su convocatoria, pues hecha de una manera acelerada, apresurada, 3 meses después de acceder al solio pontificio por Juan XXIII, de una manera no sé si suficientemente meditada. En su inicio, pues porque los documentos que habían sido, los esquemas que habían sido cuidadosamente preparados y que eran resultado además de un interesantísimo sínodo romano de 1960, el primero que tenía lugar desde Trento, y que no ha sido suficientemente estudiado, por cierto, y cuyos resultados son extraordinariamente ortodoxos en la línea del pontificado de Pío XII, son inmediatamente arrumbados y sustituidos por otras. Un desastre. En su desarrollo, porque las luchas que se produjeron, luchas además hasta desde el punto de vista humano, de una violencia, en ocasiones, cuando uno lee el libro de Ralt de Wildgen, El Rin desemboca en el Tíber, que es un periodista que no es un tradicionalista, es un periodista que describe lo que ha visto y que lo hace el año 67, es decir, inmediatamente, él no sabe la hecatombe que va a producir el concilio, él cuenta lo que ha visto. Bueno, pues hay anécdotas infinitas, no voy al anecdotario, si hay ocasión, seguimos luego. En el final, porque Pablo VI tuvo que salvar in extremis con su intervención magisterial documentos que eran tan ambiguos que no garantizaban la verdadera transmisión de la fe. Que Pablo VI tuviera que poner la nota previa al capítulo 3 de Lumen Gentium a propósito de la colegialidad, diciendo que la colegialidad no tenía significado jurídico. Que Pablo VI tuviera que poner la nota previa a Dignitatis Humanae para explicar que la doctrina tradicional de la Iglesia quedaba intacta, lo cual estaba contradicho inmediatamente en el texto. Que Pablo VI tuviera que zanjar la discusión sobre el problema del control de la natalidad para dejarlo abierto para un momento posterior, gracias a Dios, porque Humanae Vitae en este punto salvó las dificultades y por eso levantó toda la animadversión contra Pablo VI, que a partir de ese momento no fue el mismo. Sufrió extraordinariamente. El Papa bendecido, el Papa querido, ya era el Papa odiado. ¿No? En su aplicación e interpretación, queridos, la aplicación e interpretación del concilio no la hicieron unos extraterrestres que de repente unos textos buenísimos del concilio los agarraron estas otras personas caídas con paracaídas. No, los aplicaron los mismos que habían hecho el concilio.
en su espíritu. Claro, y en su intención, porque es verdad que Ratzinger ha hablado de un Gegengeist, de un contraespíritu que se habría dominado, se habría adueñado. En realidad el problema es que el concilio, teniendo unos textos que en muchas ocasiones sociologistas, en otras ocasiones confusos, en otras ocasiones bellísimos, en otras ocasiones profundos, en otras ocasiones pasteleros, en otras ocasiones buenistas, en otras ocasiones... Es decir, es un conjunto heteróclito de cosas que además viene presidido por una intención pastoral. Don José Antonio ha dicho eclesiológico. Bueno, yo no voy a negarlo, pero la declaración de que el concilio era pastoral, de que no pretendía definir dogmas... Claro, lo que ocurre es que Pablo VI, cuando le escribe al arzobispo Lefebvre el año 75, le dice una frase verdaderamente terrible que pone los pelos de punta. Le dice que el Concilio Vaticano II es más importante que Nicea. Claro, eso verdaderamente implica una cosa muy profunda sobre la intención. Yo creo que lo que hay que rectificar del concilio no son los textos, sino la intención, porque es la intención la que sobre la letra ha determinado una aplicación y una interpretación que solamente ha ido ahondando la destrucción. David, haces gestos... Sí, no, porque... Haces gestos que te pido que verbalices. José Antonio Sayés, Miguel y Alfredo. Brevemente. Sí. Yo, perdóname, Miguel, que dices el concilio fue convocado de una manera, digamos, irresponsable o repentina, pero no olvides una cosa, que había 4 grandes movimientos en la Iglesia anteriores, todos ellos positivos, que fueron los que provocaron el concilio. El movimiento bíblico, el movimiento litúrgico, el movimiento patrístico y el movimiento ecuménico. Yo viví de seminarista los tiempos de Pío XII. Yo recuerdo, por ejemplo, que en tiempos de Pío XII del modernismo no se acordaba nadie, del modernismo de finales del siglo XIX que condenó Pío X. Es decir, eran unos tiempos en que sacaba una encíclica Pío XII como Mystici Corporis, y viene una década entera dedicada a esa encíclica, que fue un florecimiento de la Iglesia formidable. 10 años de frutos de esa encíclica de Pío XII. Yo recuerdo el rector de nuestro seminario dijo, le oí yo, probablemente en la Iglesia Católica en toda la historia no ha habido un movimiento, una época tan floreciente como esta. Las misiones estaban a tope, las vocaciones estaban a tope. Es decir, para mí, lo que he dicho de la introducción de la teología de la liberación vino de golpe de un mundo que no era católico, de gente que no había leído el concilio y que nos arrancó la fe. Hay que vivir como si Dios no existiese, porque es que lo ha dicho Tillich. Es la profundidad de nuestra existencia. Ha dicho Bultmann que eso nos quitó la fe, como la quitaron la fe también en Holanda. En Holanda no actuó la masonería, actuó una serie de teólogos, Schillebeeck y Schoenberg, que arrancaron la fe. Pero quisiera terminar, me dejáis contar una anécdota y termino. Yo he acudido al catecismo para decir que es el catecismo del concilio y que es magnífico. Y os cuento una anécdota que se la oí decir al mismo Ratzinger de sus propios labios. Cuando el catecismo ya estaba terminado y no faltaba más que la firma del Papa, dije, yo tuve la intención de dárselo a un obispo, emérito, no dijo quién era, que tenía fama de santo, fama de sabio. Le dijo, Excelencia, usted sabe cómo le aprecio, me gustaría que me diera una opinión sobre el catecismo. Y al cabo de un mes se lo devolvió y le dijo a Ratzinger, ese obispo que no dijo quién era, ya lo podéis publicar, es la fe de mi madre. Qué bonito. O sea, que ese catecismo es la fe de tu madre, Juan Manuel, y la fe de mi madre, la mía, y la fe de tu madre, díselo a tu madre. Que es decir, la Iglesia sigue continuando a pesar de la crisis con la misma fe. Y es que en la Iglesia ocurren milagros, como también ha sido un milagro el encuentro de 1,5 millones de jóvenes con este Papa. Eso ha sido un milagro. Y encima está el Espíritu Santo y no demos, digamos, las crisis por definitivas, porque por encima está el Espíritu Santo abriendo una esperanza. A nadie se nos ocurriría dar una crisis de la Iglesia por definitiva, entre otras razones porque la crisis final, entendida en el sentido etimológico, será gloriosa, ¿no? Con lo cual, en modo alguno se nos ocurriría. En un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. Es que el concilio, de resultas de todo esto que estamos diciendo todos, con algunos acentos diferentes, termina convirtiéndose en
el concilio, en el único concilio, por tanto en el año cero de la Iglesia, en una nueva Iglesia que nace. Esto evidentemente es la intención de los modernistas o de los progresistas que lo descarrilan, pero hay que reconocer que el propio magisterio no ayuda demasiado a romper con esto, porque se inaugura un nuevo estilo de documentos en el que las citas del concilio son autorreferenciales y constantes, y en las que se omiten citas a documentos anteriores. El modo de proceder de los documentos romanos fue siempre, o por lo menos de la edad contemporánea, no me quiero atrever a irme a otras Honduras que no conozco tanto, fue siempre por acumulación, por adición y por precisión. De tal manera que las encíclicas sociales, por ejemplo, eran interesantísimas porque leyendo uno al mismo tiempo releía las demás. Releía las demás porque estaban todas citadas y estaban llenas de... Cuando nosotros cogemos ahora los documentos posconciliares, las encíclicas posconciliares o muchos documentos posconciliares, en esto también en materia no tanto de magisterio social como también de magisterio estrictamente dogmático, uno se encuentra con que prácticamente solo el concilio está citado, solo está citado documentos del concilio, ha desaparecido todo el caudal inmenso de documentos anteriores. Claro, un documento pastoral que luego se pretende imponer como si fuera el único concilio y que a partir de ese momento se cita como si fuera el único en la historia de la Iglesia, evidentemente implica una distorsión, sin duda, pero una distorsión que de alguna manera está amparada por los propios custodios del magisterio. Este es el problema, o uno de los problemas. En relación con esto que dices, antes mencionaste algo que a mi modo de ver es muy evidente y que suele pasar inadvertido a quienes analizan el concilio, que fue ese sínodo previo, que de alguna manera trató de ser como una especie de esquema de lo que iba a ser el concilio. Y cuando uno lee las conclusiones de ese sínodo y las vías que abre para una discusión conciliar posterior, se queda sorprendido, porque lo que ahí se plantea es casi como un compendio de la doctrina tradicional de la Iglesia, que luego, independientemente de que consideremos que el concilio introduce un germen o no, lo que es evidente es que los documentos del concilio nada tienen que ver con lo que en ese sínodo se propone. Pero casi siempre en los grandes concilios ha pasado eso. Es decir, un concilio, por encima de todo, es soberano. Sí, pero es soberano. Y si leemos, por ejemplo, la carta apostólica Veterum Sapientia de Juan XXIII, donde de alguna manera se están dando una serie de... No, pero digo, que en los concilios... Soberano no hay nadie, soberano es solo Dios. La Iglesia...